Uniones iónicas. Bueno, en esta parte vamos a trabajar el tema uniones químicas, dentro de las cuales se encuentran las iónicas, que es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora. Para entender el tema uniones, porque ¿qué son las uniones? Las uniones son entre átomos para formar conjuntos llamados moléculas. Entonces, para entender cómo se unen los átomos, tenemos que recordar un poquito cómo era la estructura del átomo por dentro, la estructura atómica. Así que vamos a hacer un repasito sobre eso para luego avanzar sobre el tema que nos ocupa. ¿Cómo está formado el átomo por dentro? Bueno, el átomo, vamos a arrancar nosotros con un ejemplo, como el átomo de carbono. Esto sirve para el carbono, para cualquier átomo, flúor, nitrógeno, helio, el que se les ocurra. Pero bueno, tomamos el átomo de carbono porque es un caso relativamente sencillo como para entender. Todos los átomos están formados por un núcleo interno, como podemos ver acá, donde están en esa parte interna hay dos tipos de partículas, que son los protones, que tienen cargas positivas, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Nosotros acá no ponemos la cantidad porque no nos va a interesar el núcleo. En este caso lo ponemos a modo de información nada más, como para recordar que en el núcleo tenemos protones y neutrones. Lo que nos va a interesar es lo que hay alrededor, que son las órbitas de electrones. Electrones muy chiquitos, unas partículas muy chiquitas que están girando alrededor del núcleo en órbitas, que en el caso del carbono hay dos órbitas. Una primera donde están circulando dos electrones, y en la última, que es la órbita externa, que es la que más nos va a interesar, tenemos 4 electrones. Vamos a recordar que los electrones tienen carga negativa, por eso pongo el E de electrón y el signo negativo. Pero recuerden que vamos a prestar sobre todo atención a la última órbita, que en este caso en el carbono tiene 4 electrones. Así que bueno, repasando esto de la estructura interna de un átomo, vamos a avanzar ahora sí en el tema uniones, recordando que bueno, los átomos no se encuentran solos o aislados, sino que se unen químicamente para formar moléculas. Es decir, esto que vemos acá del carbono, que está solito, no existe prácticamente en la naturaleza. Siempre los átomos se encuentran en conjuntos formando uniones químicas, que es lo que el tema que vamos a ir desarrollando ahora. Como ejemplo vamos a poner un caso muy conocido, que es la molécula de agua, que es H2O, que me indica que los átomos de hidrógeno, que son 2, están unidos a un átomo de oxígeno, como podemos ver en este esquemita. Entonces acá tendríamos el átomo de oxígeno, los átomos de hidrógeno, que están unidos por uniones químicas. Eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando ahora. Bueno, vamos a recordar que hay distintos tipos de uniones, entre las cuales se encuentran las iónicas, las covalentes y las metálicas. Nosotros vamos a trabajar ahora las iónicas. Para entender tanto las iónicas como cualquier tipo de unión, hay una teoría que se llama teoría del octeto de Lewis, que dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice que los átomos se unen intercambiando electrones de la última órbita, hasta llegar a 8 electrones. Por eso les decía que es muy importante estudiar la última órbita del átomo. ¿Por qué? Porque generalmente esa órbita está incompleta. Los átomos van a tener esa última órbita incompleta y van a intercambiar electrones con otros átomos para poder llegar siempre a 8 electrones. Presten bien atención a este número, por eso lo subrayé, de 8 electrones, porque cuando se unan los átomos van a llegar a ese número, a esa cantidad. ¿Por qué llegan a 8 electrones? Bueno, porque cuando completa esa órbita con 8 electrones se dice que el átomo completó su última órbita, porque el átomo
está muy cómodo con esa cantidad de electrones, o sea, completando esa órbita con 8 electrones. Así que todos los átomos van a tender a ese número cuando se unan. Eso se llama teoría del octeto. Octeto viene de 8. Bueno, vamos a ir trabajando entonces ahora sí el temita que nos ocupa, que es unión iónica. Vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a decir que las uniones, estas se producen entre átomos metales y no metales. ¿Qué eran los metales y no metales? Bueno, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a recordar que en la tabla todos los elementos se dividen, una forma de dividirlos es entre no metales, ven que dice acá no metales, que están divididos por esta diagonal que está así en escalera. Los no metales son estos poquitos, mientras que el resto, o sea, desde esta escalera diagonal, que está en color rosa, ven acá, para acá, todos estos son metales. Entonces, por ejemplo, algunos metales que son muy conocidos, tenemos el sodio, el potasio, calcio, podemos nombrar al hierro, el cobre, la plata, el oro, ¿bien? Mientras que los poquitos no metales, los más conocidos, por ejemplo, son el carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, azufre, el cloro, ¿bien? Pero bueno, eso no lo tienen que memorizar porque siempre van a tener la tabla a mano como para verificar esto y bueno, algunos otros datos más que van a ver que van a surgir. Bueno, continuando con el tema de la definición de uniones iónicas, entonces siempre vamos a tener, dijimos, metales y no metales. En las uniones iónicas se va a producir un intercambio de electrones de la última órbita, vamos a ver ahora, con distintos ejemplos. En el caso de los metales van a perder electrones, o sea, cargas negativas. O sea, todos los metales pierden esos electrones de la última órbita, mientras que los no metales ganan. O sea, el no metal va a ceder sus electrones para que los no metales los ganan. O sea, se pasan electrones unos a otros. Y de esa manera surgen las cargas. Porque ¿de qué viene iónica? Viene de iones. ¿Qué son los iones? Son átomos, o sea, como estuvimos estudiando hasta ahora, los átomos, que tienen un exceso de carga, ya sea positiva o negativa. En las uniones que vamos a estudiar nosotros, siempre el metal, siempre un átomo de metal va a formar una cargas positivas, mientras que el no metal va a tener cargas negativas. Cuando se acercan dos partículas de distinto signo, de signo contrario, las partículas se atraen en una fuerza de atracción que los mantiene unidos. Y ahí se formaría la unión iónica. Esta fuerza de atracción se llaman fuerzas eléctricas, es una fuerza invisible que está entre los dos átomos que los mantiene unidos. Es algo parecido a lo que ocurre con los imanes que se atraen. Cuando ustedes atraen dos polos de un imán, que hay una fuerza en el medio que los atraen. Bueno, con las cargas eléctricas pasa algo parecido. Así que bueno, de esta manera vimos el concepto de unión iónica. Ahora lo que nosotros vamos a ver son distintos ejemplos, que es lo que ustedes van a hacer en la guía de ejercicios. Yo les voy a tomar directamente fórmulas para que representen las uniones iónicas. Para representar las uniones iónicas se utiliza una fórmula que es muy conocida que se llama fórmula de Lewis. Por ejemplo, vamos a representar la molécula de cloruro de sodio, que es una sal, es la sal más conocida que ustedes tienen en casa, en la cocina, que está formada por un átomo de sodio, como dice acá la formulita, y un átomo de cloro. ¿Por qué sería iónica esta unión? Bueno, vamos a recordar que se tiene que producir entre un metal y un no metal. Si ustedes se fijan en la tabla, el sodio van a ver que está en el grupo de los metales, mientras que el cloro es un no metal. Entonces, por ejemplo,
Vamos a verificar acá en la tabla por las dudas. Ven que el sodio está en el sector de los metales, que era toda esta zona, mientras que el cloro está en la zona de los no metales. Bueno, para interpretar cómo se une el sodio y el cloro en unión iónica, como dijimos, vamos a hacer la fórmula de Lewis. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ven? Son estos símbolos que aparecen acá, que ahora vamos a explicar. En primer lugar tenemos que anotar el símbolo del sodio, como está acá, y el cloro. Y van a ver que acá aparece alrededor unas crucecitas y redondeles. ¿Qué sería esto? Bueno, que estos son los electrones del último nivel. ¿Se acuerdan lo que les había dicho recién? Que habíamos hecho en la órbita, por ejemplo en el carbono, que era el último nivel, tenía 4 electrones. Bueno, ahora en vez de ponerlo así, lo ponemos con crucecitas, redondeles, lo que a ustedes más les guste. Entonces en este caso yo elegí para el sodio una cruz, que sería que tiene un electrón en el último nivel, mientras que el cloro contamos 7 en total. ¿Esto de dónde lo saco yo? ¿Cómo sé que el sodio tiene 1 y el cloro tiene 7? Bueno, esa información la vamos a sacar de la tabla periódica también. Si ustedes se fijan, el sodio, van a ir al tercer renglón que está acá abajo, van a ver que dice 281. ¿Qué sería este 281? Significa que los electrones están distribuidos en 3 órbitas. Una primera con 2, la segunda con 8 y la tercera y última, que es la que más nos interesa, con un solo electrón. Ese único electrón es lo que yo representé acá. Mientras que si vamos al cloro, ¿ven? El cloro tercer renglón tiene 2, 8 en la segunda órbita y 7 electrones en la última, que es lo que yo representé acá, ¿no es cierto? Así que acá hicimos 7 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo hice una flecha así en rojo como que el sodio le está pasando este electrón al cloro? Porque ustedes recuerdan que nosotros dijimos recién que la teoría del octeto me indica que el átomo tiene que llegar a 8 electrones. Entonces, si el cloro tiene 7, le falta 1 para llegar a 8. Para llegar a esa cantidad deseada de 8. Entonces, ¿de dónde va a sacar el electrón que le falta? Y bueno, el sodio se va a acercar para aportarle ese electrón que le falta. Entonces, el sodio pierde su electrón para que lo gane el cloro. Se lo pasa, como quien le pasa una pelota una persona a otra. Bueno, el sodio le pasa un electrón al cloro. Y lo que va a quedar como resultado final es esto, miren, y esto es lo más importante. El sodio va a quedar con un exceso de carga positiva y el cloro con una carga negativa. Esto lo vamos a representar así entre corchetes, o sea, el que tiene todos sus electrones y el que ganó, la crucecita del sodio que ganó, que ya está metida adentro de la última órbita del cloro. Entonces, ¿qué pasa acá? Como el cloro ganó un electrón, ¿qué dijimos? Que el electrón son cargas negativas. Entonces, si está ganando cargas negativas, el cloro se va a hacer negativo. ¿Por qué una negativa? Ponemos un signo negativo. Porque ganó un electrón, que es lo que pusimos acá, ¿ven? Mientras que el otro, el que pierde, como perdió un electrón, que es una carga negativa, se hace positivo, también en una carga. Y ahí quedaría formada la unión iónica. Entonces acá tendríamos un ejemplo para el cloruro de sodio de uniones iónicas. Yo les voy a dar un ejemplo más para que ustedes vean que no es que siempre va a haber uno y uno, un átomo de sodio con uno de cloro, sino que puede llegar a haber más de un átomo. Por ejemplo, el caso miren, esta es otra sal que se llama cloruro de calcio, que está formada por cloro y calcio, pero acá es por cada un átomo de calcio que hay 2 de cloro. No hay uno y uno como acá, sino que tenemos 1 de calcio y 2 de cloro.
Pero bueno, ahora vamos a ver por qué esa diferencia. Primero vamos a verificar que sean iónicas, porque tiene que estar metal con no metal. Así que el calcio, vamos a ver acá en la tabla, el calcio, como verán, es un metal. Mientras que, bueno, el cloro ya habíamos visto que era no metal, ¿no? O sea, estaba del otro lado. Así que ahí tendríamos una unión iónica. Entonces, la fórmula de Lewis para representar esto sería lo siguiente. Vamos a ver primero el primer paso. Acuérdense que acá son dos pasos. Vamos a ver el primero, que es lo siguiente, ¿no? Anotamos el calcio y dos cloros, o sea, un cloro y otro. Cada uno con sus electrones externos. El cloro ya habíamos visto que tenía 7. Repetimos 7 electrones acá. ¿Y el calcio de dónde saqué 2? Bueno, miramos acá, verificamos que el calcio tiene 2, termina con 2. Por eso ponemos acá dos crucecitas. Entonces, ¿acá qué va a pasar? ¿Por qué yo puse 2 flechas? Y bueno, porque el cloro tiene 7, puede aceptar como máximo un electrón. Pero el calcio tiene 2 para dar. Entonces, uno va a venir para este cloro y otro va a venir para este. Y los dos están llegando a 8 ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo va a quedar como resultado? Y bueno, el calcio perdió sus 2 electrones. Pierde 2 electrones, entonces gana 2 cargas positivas, que le ponemos así el más 2. Mientras que cada cloro, tiene que hacer cada uno de los cloros que hicimos acá, lo encerramos entre corchetes. Y bueno, a los 7 que tenía antes se agregó la crucecita, que es del electrón que ganó, o sea, gana un electrón, una carga negativa. Y lo mismo pasa con este, un electrón que gana, una carga negativa. Y de esta manera, bueno, se forma la unión iónica. Siempre acuérdense que tiene que haber cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. Así que bueno, con este ejemplo estaríamos completando el temita de uniones iónicas. Yo le dejé una pequeña guía de ejercicios ahí para resolver. Todo sobre esto, sobre fórmulas de Lewis. No hay nada teórico, es solamente ejercicios. Así que bueno, eso lo hacen y bueno, espero que lo hayan entendido.